Muy buenos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. ¿Con quién? Con vosotros, los suscriptores, que vais dejando vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Así que ya sabéis, si tenéis más preguntas y queréis participar en futuros vídeos, os animo a que vayáis dejando por ahí abajo vuestras preguntas. Y vamos a comenzar ya pues con José Luis Conti, que nos deja esta pregunta que dice: hola Edu, un saludo crack, me gustaría entender la estructura del futuro cuarto anfiteatro. Es que no sé cómo quedarán las gradas con el restaurante Mirador en el lateral oeste. Veo huecos entre una grada y otra. Bueno, yo estoy como tú, José Luis. La verdad es que si echamos un vistazo a la grada del lateral oeste, ahora mismo estamos un poquito perdidos. A ver, yo empiezo a pensar, bueno, ya sabéis que aquí tercer anfiteatro han retirado esos palcos triangulares que había. Habrá otros palcos mejores que los del fondo norte y fondo sur a esa misma altura. Han eliminado por completo las gradas que... las gradas no, perdón, las escaleras que daban acceso al cuarto anfiteatro del lateral oeste. Por lo tanto, yo creo que queda bastante claro que ese acceso y entrada al cuarto, ese acceso y evacuación del cuarto anfiteatro se va a realizar por esos vomitorios que estamos viendo aparecer ahora mismo. Y a mí personalmente me queda la duda de qué va a ocurrir con esas estructuras que hay por detrás. Yo creo que el acceso va a haber vomitorios en esos huecos de grada, no se va a perder toda la grada, va a haber algunos tramos que se terminarán recuperando, muy escasos, pero esos huecos donde vemos ahí las escaleras metálicas, yo creo que toda esa zona va a terminar quedando abierta para esos vomitorios. Las estructuras metálicas de la parte trasera, ahora mismo me cuesta mucho ver para qué se van a utilizar o qué utilidad van a tener. Alguna van a tener porque son plataformas bastante grandes. Las que hay se ven bastante bien desde la zona de la calle en Paseo a la Castellana, si te alejas un poco del estadio. Así que bueno, vamos a esperar a ver cómo van avanzando esos trabajos en esa parte más elevada. Además ya veis también los trabajos que están llevando a cabo en esa parte inferior en el segundo anfiteatro. Vamos ahora con Guillermo Velasco, que dice: Edu, no sé si tú hace tiempo dijiste que las escaleras del primero y segundo anfiteatro iban a desaparecer. ¿Sabes si es verdad? Si es así, ¿por dónde vamos a acceder los abonados? Hubo un día que cometí un error. Gracias, Guillermo, por ponerlo. Y como estaba toda la zona del primer anfiteatro cubierta por plásticos y tal, y habían ejecutado algunos muros que tapaban las escaleras de los palcos del primer anfiteatro que dan acceso al anillo del segundo, pensaba que habían desaparecido, pero no, esas escaleras siguen y al segundo anfiteatro mayoritariamente se va a seguir accediendo y evacuando por esas escaleras de los palcos del primer anfiteatro. Pero como estábamos viendo hace muy poquito, si os fijáis en el segundo anfiteatro en el lateral oeste, están abriendo un hueco bastante grande en la grada y creo que ese hueco va a estar destinado a un nuevo vómito en la zona central del lateral oeste en el segundo anfiteatro. Vamos a ver eso, cómo termina de reconfigurar la parte inferior del anillo, porque ese palco, ese vomitorio, aquí estáis viendo imágenes justo del día anterior en las que no estaban abriendo ese hueco, pero podéis ver cómo sí que se siguen manteniendo esas escaleras en toda la parte baja del estadio. Ahí arriba hace un día, fijaos cómo lo tenían todo preparado y ahí ya van a ir abriendo ese hueco, ese vomitorio en el segundo anfiteatro. Me llama bastante la atención que lo hayan abierto ahí. Vamos a ver cómo eso termina de reorganizar todo ese segundo anfiteatro, que ya sabéis que además también se cuentan con otros dos en los extremos, cercanos al córner del fondo sur y del fondo norte, que lo estáis viendo ahí, que es donde antes teníamos el acceso para el tour del Bernabéu, para ver ese mirador. Así que bueno, a ver en qué termina quedando la cosa, pero yo creo que esas escaleras no desaparecen, Guillermo. Francisco González dice: según viene el vídeo hay 6 cerchas a cada lado, un total de 12. Cuando quedan esas 6 cerchas retraídas, según el vídeo, quedan debajo de la visera. ¿No creéis que la visera se ha quedado pequeña? Con las 3 cerchas retraídas todavía hay hueco. A ver, estos días, cuando hemos visto que lo han izado, la que está más al fondo no llega todavía hasta el fondo del todo, y yo creo que esto está diseñado y pensado para que queden justo a ras, o sea, va al milímetro. Vamos a ver un día ya, cuando tengan las membranas, ¿no?, que se van a inflar y demás, y queden plegadas entre las cerchas, vamos a ver cómo las terminan de compactar, ¿no? A ver, y yo creo, hombre, yo entiendo que deberían quedar las 6 debajo de la visera. Es verdad que va a ir al milímetro, ¿vale? Pero mi sensación es que cuando estén todas plegadas podrá quedar las 6 ocultas bajo esa visera. Es que además a mí me cuesta mucho pensar
que no lo han hecho con ese propósito. Al final la visera del estadio en los fondos, aparte de evitar que la gente se moje en los fondos, también tiene que evitar que caiga agua, que se acumule suciedad sobre las cerchas de la cubierta retráctil que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Así que bueno, vamos a esperar a ver que terminen también de hacer todos los trabajos que están haciendo estos días en las cerchas de la cubierta. Están en el fondo norte, todavía no sé si serán las del fondo sur o las del fondo norte, y ahí veis cómo van colocando esos mecanismos en la parte superior. Vamos con más. Domingo Manuel, miembro premium del canal, muchas gracias Domingo por tu apoyo. Dice: buenas tardes amigo Edu, ¿qué sabes del escudo del Real Madrid? ¿Ha sido colocado en Valdebebas? ¿Lo van a poner en el estadio una vez esté terminado? ¿Van a poner uno más moderno? A ver, por lo que hemos podido ver en renders, yo creo que van a colocar uno nuevo, uno más moderno, y va a haber uno tanto en la parte de Paseo de la Castellana como otro en la parte de Padre Damián en el lateral este. Yo creo que dándole pues más fuerza, más potencia a esa fachada del lateral este, que va a ser muy espectacular y que va a cambiar pues mucho la imagen que teníamos del estadio, porque ya sabéis que antes en esa parte de Padre Damián pues teníamos el edificio de la tienda, el edificio de entrada al palco de honor, teníamos el centro comercial y era una fachada como bastante oculta y bastante tapada en el estadio. Ahora vamos a tener ahí pues una plaza espectacular, y yo entiendo que le den así un poquito más de importancia pues con las letras de Estadio Santiago Bernabéu y con un nuevo escudo como ocurre allá en el lateral oeste. Sobre el escudo antiguo, si te digo la verdad, no sé muy bien qué ha pasado con él. Sé que cuando lo desmontaron se lo llevaron a Valdebebas, pero no sé ahora mismo dónde está guardado o dónde está escondido. Estamos viendo imágenes de la piel envolvente y imagino que todo eso del nombre del estadio y del escudo, aunque no estamos viendo imágenes ahora del lateral oeste precisamente, pues será una de las cosas que se instale ya hacia el final de la obra, cuando se vaya a entregar el estadio, a reinaugurar, por así decirlo. Y vamos ahora con otro comentario, en este caso de Tony027, dice: efectivamente, se han cargado la última fila, en su mayoría ocupada por socios desde el año 94, para darle espacio a las empresas, los ricos robando el espacio a los currantes. Bueno, ahora empiezan una serie de comentarios que, oye, quiero darle visibilidad a todas las opiniones en el canal, pero creo que también estamos patinando un poco con eso. Es verdad que se ha hecho una primera fila, se ha eliminado la primera fila tanto en el primer anfiteatro, como estáis viendo aquí en la parte frontal de los palcos, como en todo el tercer anfiteatro, ¿vale? Es una fila alrededor de todo el estadio. Es verdad que si yo fuese socio y tuviese mi abono ahí, pues oye, si me cambian el sitio a otro que no sea muy parecido, me voy a enfadar. Pero bueno, entiendo que en esto el área social del Real Madrid lo tendrá ya previsto. Incluso me imagino que a socios que estuviesen en esas filas se lo habrán comunicado en el momento de cambiarles. Esta temporada dudo que ahí ya hubiese socios, porque estaba previsto y contemplado hacer esta reforma, pero es verdad que luego los palcos VIP, no va a haber más palcos VIP de los que había antes. Lo que se está haciendo es reorganizar todo el área VIP, todo ese primer anfiteatro, segundo anfiteatro y tercer anfiteatro. De hecho, se han quitado muchos palcos que estaban antes en la zona de tribuna, en la parte baja del estadio, y esos palcos no se han reconstruido, y si os digo la verdad, no tiene pinta de que se vayan a reconstruir. Yo creo que se pasa a potenciar más pues todo el área VIP del primer anfiteatro y segundo anfiteatro, y luego esos asientos que se han quitado en esas filas, ya sabéis que se van a recuperar en las nuevas gradas del lateral este, se van a recuperar en las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en el fondo norte y fondo sur, y también cuando se retire la zona de prensa, que es una zona muy golosa, que ha estado ocupada durante muchos años por la prensa y que en un futuro entiendo que lo ocuparán aficionados madridistas y también socios del Real Madrid. Otro comentario que está enfadado, Rogelio Rodríguez, dice: parece que la remodelación de los anfiteatros, en vez de arquitectos, aunque también hay malos por experiencia, lo han diseñado albañiles, que también los hay buenos. Parece un laberinto de graderío, hay más pasillos que asientos, los últimos ni se ven. El Wanda es precioso. Bueno, en cuanto a lo de los asientos y los pasillos, no entiendo muy bien el comentario, porque de momento, con lo que había antes de la reforma y lo que hay ahora,
lo que han hecho con los pasillos es quitar pasillos y reorganizar sectores, que lo hemos visto en la parte del lateral oeste. Vamos a ver cómo terminan configurando las gradas del lateral este, que están ahora actuando ahí a saco. Ya sabéis que están haciendo en el primer anfiteatro, a priori, pensamos que lo mismo que se hizo en el lateral oeste, reorganizando los pasillos y los sectores. Se está actuando en toda la zona de palcos VIP. También tienen que acometer la reforma de la zona que ocupa la zona de prensa, como os comentaba antes, y además también, y ahí es donde creo que nos queda la última interrogación, el último interrogante de qué ocurría en la grada lateral este, es ver cómo configuran el nuevo graderío de Padre Damián. Por lo demás, yo personalmente no entiendo muy bien el comentario por lo de los pasillos y los asientos, porque no se han venido a sumar más pasillos, sino que se han ido reduciendo. Además hay que tener mucho cuidado con qué se toca, porque en función de lo que toques vas a tener que perder aforo o no. Y bueno, sobre el Wanda, pues sí, el Wanda es un estadio muy bonito, es un estadio nuevo al 100%, y es verdad que utilizaban la parte de la grada de la peineta, pero es un estadio que tiene dos esquinas abiertas en las que se cuela un frío de pelotas, y además también en la parte alta del anillo tienen una zona en la que cae dos columnas sobre toda la grada y tienen asientos sin visibilidad, ya casi no tengo ni visibilidad reducida. Pero bueno, Carlos Blanco también, a comerse estos horribles palcos, menos palco y más asiento, vaya una reforma, tenían que haber hecho un estadio completamente nuevo, al final quedará en una simple reforma más y muy cara. ¿Para qué sirve el techo retráctil si en Madrid solo llueven 10 días al año? Bueno, en Madrid las últimas 3 semanas hemos tenido lluvia constante y demás. La cubierta, vamos a hablar de la cubierta retráctil. La cubierta retráctil no solo sirve para la lluvia, también sirve para el calor extremo y para el frío extremo. Entonces tú puedes hacer eventos que a lo mejor requieren tener pista cerrada, como mundiales de fútbol sala, balonmano, europeos y cosas así, ferias, congresos, que la gente lo que no quiere tampoco es pasar frío, aunque no esté lloviendo. Entonces, bueno, la cubierta sirve para eso, para hacer cualquier tipo de evento a lo largo del año sin tener ningún tipo de problema por las condiciones meteorológicas, ya sea lluvia, nieve o frío o calor. Sobre los palcos, ya lo he dicho antes, no va a haber más palcos. Ahora mismo tenemos menos palcos que antes. Está prácticamente demolido todo la parte baja de tribuna, que eran palcos. Ahora está toda esa zona abierta y solo hay unas pequeñas cabinas en la zona central del lateral oeste. Ahí se han retirado muchísimos palcos que eran bastante caros, y ahora mismo no tiene pinta de que los vayan a reconstruir. Entonces ahí se habrían perdido bastantes plazas VIP. En el primer y segundo anfiteatro lo que se está haciendo es reorganizar todos los palcos VIP que habían. Evidentemente se tratará de darles mayor comodidad y tal vez ampliarlos, pero no sé, en los vídeos hablamos de los palcos VIP porque es una zona del estadio. A mí personalmente prefiero vivirlo desde otra zona, desde un asiento normal con mis amigos, ¿no? O en la grada de animación animando al club, pero no puedes obviar que también los palcos VIP son una vía de ingresos muy importante en el estadio para el club, y por eso se tratan y por eso tienen que mejorar esa zona. Sería de necios no entenderlo, pero bueno, aquí hoy estoy dando bastante espacio a gente que está enfadada con la reforma. Vamos con otra. Francisco Hernández Cazón. A ver, aquí estamos. ¿Cómo accederá al cuarto anfiteatro del lateral oeste el 27 de enero? Es el 29. Si no hay escaleras, deberían estar ya operativos las entradas vomitorios desde arriba. Estoy de acuerdo contigo. En el lateral oeste el tiempo corre muchísimo y ahora mismo la verdad es que no veo yo que vaya eso a un ritmo acorde para que esté preparado el 29 de enero. O sea, falta un poquito más de un mes para que el Real Madrid vuelva a disputar su primer partido en el Bernabéu como local. Vamos a ver qué ocurre en el sorteo de Copa del Rey, que sí que nos lo adelantaría del 29 de enero al 24 o 25, en función de cuándo caiga la eliminatoria, pero a mí es algo que me tiene ahí un poquito intranquilo también, así que concuerdo contigo, Francisco, en esto que comentas. Aaron Game dice: buenas, Edu, una pregunta, ¿solo se va a instalar el nombre del estadio en castellana o en algún sitio más del estadio? Mira, esta pregunta va un poquito en relación con la que había al principio del vídeo, y por lo que hemos podido ver en los renders cuando los ha publicado el Real Madrid, parece ser que iba a haber una zona en la parte de castellana, en el lateral oeste, y
entiendo que puede haber otra, también por lo que hemos podido ver en los vídeos, en esta zona de Sagrados Corazones Padre Damián. Tendría mucho sentido que se hiciese aquí en el lateral este, porque es una zona del estadio que va a mejorar muchísimo, que se va a convertir en una de las entradas principales del Santiago Bernabéu, y yo creo que el club le quiere dar la importancia que merece a esta parte de la fachada del lateral este, que como vais viendo en la estructura metálica creo que va a tener además unas líneas muy singulares y muy espectaculares que van a ir en contraste con la parte del lateral de Castellana. Enrique del Rocker dice, ¿van a subir 10 cerchas para el techo retráctil o son 12 cerchas? Son 12 cerchas, amigo Enrique. 6 al fondo norte, 6 al fondo sur. Ya estamos viendo estos días pues los trabajos para ir conectando entre sí las cerchas del fondo norte. Tenemos 6, ahora tienen que ir montando 6 en la parte baja del estadio, entre el lateral de Castellana y Rafael Salgado, y es otra de las actuaciones que yo creo que les debería correr bastante prisa tener listas, tener preparadas para antes del fútbol el 29 de enero, más que nada por todo el espacio que ocupan esas grúas LR y todo el espacio también que ocupan esas cerchas en los soportes de montaje en la parte inferior del estadio. Así que imagino que durante estos días deberían apretar un poquito el acelerador a la vista de también las fiestas navideñas y demás, que habrá días festivos en los que aquí no se podrá trabajar. Así que a ver cómo lo van solucionando y sacando adelante. Y nada más, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Os voy a dejar aquí con imágenes del interior del estadio. Espero que os haya gustado el vídeo de preguntas y respuestas. Como podéis ver, también voy sacando comentarios de gente que no está muy de acuerdo con la reforma, pero sinceramente creo que en este caso están equivocados. Yo respeto todas las opiniones y demás, pero a la vista está todo lo que se está haciendo. Entiendo la prisa también porque el estadio esté terminado, y no verlo terminado o ver que no se termina de avanzar todo lo rápido que uno quiere, pues puede llevar a esos comentarios. Pero bueno, aquí tenéis espacio para expresaros también. Yo os rebatiré con educación siempre que pueda si no estoy de acuerdo con vosotros. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, pulgares arriba para darle cariño a los vídeos con esos me gusta, y dejad vuestros comentarios y opiniones aquí abajo en la sección de comentarios para salir en los próximos vídeos. La próxima semana os prometo que irán saliendo más vídeos de preguntas y respuestas. Nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo y a la Madrid. Chao, chao.